¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tributo y Consulta. En esta oportunidad les traigo información que está relacionado con el tema del retiro de aportes de AFP, ya que el día de hoy, 18 de octubre del 2023, ha sesionado de manera ordinaria la Comisión de Economía en el Congreso de la República, en la cual se han tocado distintos temas, entre ellos el tema relacionado al retiro de aportes de AFP. El día de hoy ha habido una agenda muy trascendental, ya que se ha presentado la presidenta de la Asociación de AFP, Giovanna Prealet, y ha expuesto sobre el eventual impacto que podría ocasionar un séptimo retiro de los fondos de AFP. Asimismo, por otro lado, el congresista Guido Bellido ha sustentado su proyecto de ley número 4922 que establece el retiro de aportes de AFP de hasta 4 UIT. Luego de esta sustentación del congresista Guido Bellido, se estaríamos hablando que ya van 4 proyectos de ley que hablan del retiro de aportes de AFP y que han sido sustentados en esta comisión. Esperemos que en las próximas semanas puedan terminarse de sustentar los demás proyectos para que de una vez hagan un solo texto sustitutorio y sobre ello entre a votación. Aquí quiero compartirte el debate y la sesión de la Comisión de Economía del día de hoy. Atentos. Se encuentra en la sala de sesión de la presidenta de la sesión de AFP, a quien damos una cordial bienvenida y dejamos el uso de la palabra por tiempo de 10 minutos. Si hay algún PPT, por favor, equipo técnico, colocarlo. Tiene el uso de la palabra, señora Preale. Buenos días, señor presidente. Por sentarme medio, muchas gracias por la invitación y a todos los congresistas que se encuentran presentes el día de hoy. Vamos a empezar con la presentación por respeto al tiempo y tratar de cumplir con los 10 minutos que se nos ha otorgado. Muchísimas gracias. La pregunta por la cual hemos sido convocados el día de hoy está relacionada con el impacto de un potencial séptimo retiro de los fondos de pensiones. Y nosotros, señor presidente, que hemos estado siguiendo de cerca las sesiones anteriores en las cuales ha estado presente el ministro de Economía y también la superintendenta de la SBS, hemos querido traer unas láminas muy cortas de reflexión sobre la finalidad y características de un sistema de pensiones, que creo que es fundamental tomarlas en consideración de cara a pensar en una reforma o en un potencial retiro. Un sistema de pensiones, señor presidente, como todos los que están en esta mesa lo saben, ¿no? Es creado con la finalidad de establecer un mecanismo de protección, con la finalidad de suavizar el consumo de las personas cuando llegan a la edad de jubilación. En esa lógica tiene básicamente dos objetivos fundamentales. Por un lado, que las personas a la edad de los 65 años tengan pensiones que le den calidad de vida, y por otro lado, minimizar el riesgo de pobreza en la vejez. De esta manera, la persona ahorra a lo largo de su vida laboral para poder acumular ingresos que le permitan tener una pensión o otras fuentes de ingresos a partir de los 65 años de edad. Sin embargo, es importante tomar en consideración que los seres humanos tenemos sesgos cognitivos o tendemos a valorar más el presente que el futuro, tema que evidentemente en esta sala ha sido discutida con bastante amplitud y que además es del conocimiento de todos ustedes. En esa lógica, los mecanismos de protección social buscan proteger a la persona frente a una contingencia posible, no solamente de vejez, sino también una contingencia de salud, porque existe también las pensiones de invalidez en el sistema de pensiones y las pensiones de sobrevivencia. Importante es señalar que en todos los países del mundo existen mecanismos de protección social. Y ahí, señor presidente, vuelvo a agradecer la invitación porque la forma como se establezca la política pública para generar esos mecanismos de protección social evidentemente varían en cada país y dependen de la decisión que tome el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que son los que tienen esa capacidad para determinar cuál es la mejor política de protección social en un país, tomando en consideración sus características tanto del mercado laboral como evidentemente también de la situación económica de cada país. En la siguiente lámina, y con esto terminamos brevemente la referencia a las características del sistema de pensiones, hay dos
características que creemos que son importantes tomar en consideración. Primero, la transición demográfica que existe en el mundo y también en Perú. Hay una tendencia que cada vez el número de personas mayores de 65 años comparado con con las personas entre 15 y 65 años de edad sea cada vez mayor, lo cual, señor presidente, tiene un impacto directo en la necesidad de recursos que se van a requerir para atender la necesidad de las personas mayores de 65 años. Y esto no solamente está relacionado con las pensiones que te permitan tener calidad de vida, sino también con las necesidades que son más apremiantes relacionadas con el tema de salud cuando una persona va creciendo en edad o va envejeciendo en nuestro caso, ¿no? En el Perú hemos calculado que para el 2050, 1 de cada 4 peruanos va a ser mayor de 65 años de edad. Y la gran pregunta, señor presidente, es cómo se va a establecer una política pública que permita tener mecanismos de protección social para esas personas mayores de 65 años de edad. Por otro lado, es importante tomar en consideración que en Perú, adicionado a esta característica de mayor envejecimiento de la población, tenemos un país altamente informal. El 75% de la población es informal, con lo cual el porcentaje de personas que pueden trabajar para financiar pensiones de las personas que se encuentran en edad de trabajar es cada vez menor. Y esas dos características se convierten, señor presidente, en una fuerte presión tanto para las decisiones de política pública como para el potencial gasto fiscal que pueda tener el gobierno en los siguientes años, como la enorme responsabilidad que se tiene en esta sala de afrontar una reforma en materia de pensiones que permita incluir al 70% de la población que hoy día se encuentra por fuera de la formalidad y por fuera de cualquier tipo de cobertura en materia de seguridad social. Dicho eso, y con la venia de la presidencia, en las siguientes láminas nosotros hemos traído algunas respuestas a preguntas que he escuchado de las que realizaron los congresistas en las sesiones pasadas. Y también nos hemos permitido traer un documento que se va a alcanzar a los congresistas en esta oportunidad, por favor, en donde nosotros con data real, porque es importante que nosotros trabajemos con información real, ¿no? Si me ayudan, por favor, para repartir los documentos que hemos traído. Muchas gracias. Con los afiliados que se encontraban ya pensionados en el sistema privado de pensiones, ahora sí para referirme al sistema privado de pensiones, antes de la ley del 95.5, que se dio en el año 2016, nosotros le pedimos información a la Superintendencia de Banca y Seguros, que es la que concentra la data de los pensionistas del sistema privado de pensiones, y producimos un documento que se está entregando a continuación, en el cual pudimos observar cuáles son las tasas de reemplazo de las personas que en ese momento tenían pensión y tenían una pensión por arriba de la pensión mínima del sistema público, que en ese momento era 415 soles. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos que efectivamente había una relación directa, y se puede ver en la gráfica, entre las personas que tenían más meses aportando y la tasa de reemplazo. Es decir, una persona que había aportado menos de 60 meses, es decir, 5 años, a su fondo de capitalización individual, alcanzaba una tasa de reemplazo, que esto es pensión sobre ingreso, previo a la jubilación, equivalente al 32%. Mientras que una persona que se encontraba aportando de manera regular y que tenía un promedio de más o menos 240 meses de aporte, es decir, 20 años, podía alcanzar hasta una tasa de reemplazo de 71.5%. Esta no es una proyección, no es una estimación, es una data de lo que había en el sistema antes de la ley del 95.5, y efectivamente también ustedes podrán encontrar en el documento, que busca ser total y absolutamente transparente, la información relacionada con aquellas personas que se encontraban con ingresos por debajo de los 415 soles. Nosotros identificamos que de cada 10 jubilados, 7 obtenían una pensión por arriba de la pensión mínima por sí solos, porque recordemos que el sistema privado de pensiones no tiene pensión mínima todavía, y 3 de cada 10 sí estaban por debajo de esta pensión mínima y hubiesen necesitado que el bono de reconocimiento se capitalice en el momento en que se les entregó, o que su aporte hubiera sido realmente aportado a su cuenta de capitalización individual para que alcanzasen una pensión por arriba de la pensión mínima. En la gráfica de la derecha
sí hemos hecho una proyección, es decir, no es data real. Y hemos estimado que una persona con una remuneración promedio de 1.670 soles, que es la remuneración que hoy día gana o recibe, percibe un trabajador, según las últimas estadísticas de empleo que se han tomado por el INEGI a nivel nacional, si aportase durante 10 años a una tasa nominal del 8%, que está por debajo de la tasa histórica, que es 10% aproximadamente, obtendría una pensión de 623 soles en el sistema privado, mientras que si aportase hasta 25 años, su pensión podría llegar a 1.569 soles. Entonces, señor presidente, esta es una característica importante de tomar en consideración porque el sistema privado de pensiones se alimenta con los aportes que realizan los trabajadores en su cuenta de capitalización individual, sobre la cual ustedes ya han hecho bastante incidencia en que es de su propiedad. A diferencia de otros sistemas que lo que hacen es usar el dinero de los aportantes de hoy para poder financiar las pensiones de los que hoy día se encuentran pensionados. En la siguiente lámina, señor presidente, también estamos rescatando una información que parece fundamental y que es característica del sistema privado de pensiones por la transparencia del sistema. Si nosotros vemos el sistema prácticamente desde su creación, lo que observamos es que el sistema de los 30 años de existencia, porque este año se cumplen 30 años de existencia del sistema privado de pensiones, ha tenido solamente 1, 2, 3, 4, 5 momentos o 5 periodos en los cuales la rentabilidad ha sido negativa al cierre del año, pero inmediatamente la rentabilidad ha rebotado y ha vuelto a ser positiva. El promedio nominal histórico es 10.6% aproximadamente, y en la gráfica de la derecha nos hemos permitido hacer una estimación de cuánto más gana una persona en la medida que tenga más años en el sistema privado de pensiones, con la finalidad de explicar que a los 30 años una persona tiene en promedio una rentabilidad de 10.6%. Eso quiere decir que de cada 3 soles que yo tengo al momento que me jubilo a los 65 años de edad, 1 sol es aporte y 2 soles es rentabilidad, si evidentemente se cumple con el precepto de que es un sistema de pensiones de ahorro a largo plazo. Y esa información es información del fondo, no de cada cuenta de capitalización individual, evidentemente, porque si yo no he aportado durante toda mi vida laboral, no voy a poder tener acceso a una tasa de reemplazo como la mencioné anteriormente. Y con la siguiente, y me parece que última lámina, ¿no?, relacionada con alguna de las respuestas a las preguntas que se han formulado, se ha hablado mucho de las inversiones, de los instrumentos en los cuales las AFPs pueden invertir. Y nosotros queremos aquí señalar, señor presidente, que existe una ley del sistema privado de pensiones, un texto único ordenado y una reglamentación que está en el título 6 de la ley 25897 y el texto único ordenado que es el 054, en la cual se establece 3 características fundamentales. Requisitos para invertir de manera estricta y macro antes del proceso de inversión, que se da a través de los límites de inversión que están especificados en la norma. Las características que tienen que tener estos instrumentos de inversión, porque tienen que ser instrumentos que tienen calificación de riesgo por entidades clasificadoras de riesgo, sean bonos o acciones, y en el momento propio de la inversión, cada administradora tiene que enviar a la SBS las políticas de inversión que van a utilizar para gestionar los fondos de pensiones. Y cuentan además con un comité de inversiones que establece las políticas internas relacionadas al mejor uso de los fondos de pensiones. Pero adicionalmente a eso hay un reporte ex post. Cada día la administradora tiene que enviar un reporte sobre las inversiones que ha realizado y además de eso reporta a la SUNAT a través de un reporte en línea los precios a los cuales ha comprado o invertido esos activos en los cuales está colocando el dinero de los trabajadores afiliados para mostrar que esos precios son efectivamente comprados a precios de mercado. Toda esta política de inversiones, señor presidente, por su intermedio, y a los señores congresistas, está regulada, supervisada y fiscalizada diariamente por la Superintendencia de Banca y Seguros, y seguramente en el transcurso de la conversación podremos atender algunas otras consultas o dudas que se puedan plantear en esta línea. En cuanto a las características del sistema privado de pensiones, es importante tomar en consideración estos 4 países. No hemos querido ya
mencionar el resto de países que tienen sistemas de capitalización individual, pero sí importante mencionar, señor presidente, que en estos 4 países en los cuales existe sistemas de capitalización individual, los retiros de los fondos de pensiones han traído como consecuencia que un fondo de pensiones, que es el ahorro de los peruanos que se encuentran afiliados al sistema privado de pensiones, que podría haber llegado a representar el 22% del Producto Bruto Interno, termine siendo hoy día el 13.82% del Producto Bruto Interno. Si lo comparamos con el resto de países de la región, México se encuentra en 18%, Colombia en 25% y Chile en 58%. Y en esos 3 países, señor presidente, el único país que realizó retiros extraordinarios y que ya fueron totalmente cerrados fue Chile, mientras que en Colombia y México no se ha dado ningún retiro porque evidentemente la cifra permite observar que el sistema de ahorro para la jubilación sigue creciendo en países en los cuales existe una política pública de ahorro para la jubilación. Entonces ahí viene la primera reflexión, señor presidente, por su intermedio, la importancia de establecer una política pública en materia de ahorro para la jubilación, con las características que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo establezcan, pero pensando siempre en el futuro de nuestro país. Porque claramente, señor presidente, como alguna vez escuché de mi tío abuelo Ramiro Prialé, el Parlamento es para hablar. Y creo que nosotros tenemos la oportunidad hoy día, sin ser políticos, porque venimos evidentemente en un cariz técnico para alcanzar información, si hay una gran responsabilidad en esta mesa de determinar una política pública de reforma, ojalá integral, de repente gradual, con muchas más herramientas, pensando en los trabajadores informales e independientes que hoy día están sin ningún tipo de cobertura para la seguridad social, de poder pensar en qué sí se puede construir un futuro real en materia de pensiones. En las siguientes láminas, a modo de reflexión, señor presidente, en ese caso solamente me voy a referir al sistema privado de pensiones porque no podría yo hablar en esta ocasión del sistema público de pensiones, no me corresponde. Nosotros hemos hecho una revisión de aquellas intervenciones de política pública que han afectado el desarrollo del sistema privado de pensiones. Y hemos identificado, creo que alrededor de 6. La primera es el cambio en la tasa de cotización. La tasa de cotización, que estaba inicialmente planteada en 10%, se reduce a 8% entre 1995 y el 2005, y es un primer impacto en el porcentaje del sueldo que va destinado al ahorro para la jubilación. Mientras menor sea el aporte, menor va a ser la pensión estimada. En segundo lugar, señor presidente, se levanta la obligatoriedad de aportar sobre las gratificaciones, lo cual equivale a que la tasa de aporte en términos reales hoy día ya no es 10%, sino 8.75%, porque ya no está sobre toda la remuneración que yo recibo a lo largo del año, sino sobre la remuneración que recibo descontando para aquellas personas que reciben gratificación esos 2 meses de gratificación. Esta norma está vigente desde el año 2009. El tercer cambio regulatorio, señor presidente, está relacionado con el régimen de jubilación anticipado por desempleo. Perdón. Me queda, no sé, 2 minutos creo. Ahorita termino. Perdón, señor presidente. El régimen de jubilación anticipado por desempleo REJA se introdujo en el año 2009 como un régimen temporal y sin embargo se ha convertido en un régimen permanente, que como se puede observar en la gráfica de abajo, y ya no me voy a detener en la explicación, ha tenido como impacto una salida mayor de los fondos de pensiones y por otro lado una salida que se ve con menos relevancia, pero creemos que es importante mencionar, que es que la edad de jubilación real ya no es 65 años, porque las personas se jubilan por la modalidad REJA y antes por la modalidad JAU, de manera tal que la edad real de jubilación en el sistema privado hoy día es 58 años de edad. En la siguiente lámina, muy brevemente por el tiempo, también hemos incluido la siguiente intervención que afecta el desarrollo del sistema privado de pensiones relacionado con la introducción de la posibilidad de retirar hasta el 95,5% al momento que accedo a la jubilación, que ha traído como consecuencia una salida hasta la fecha de 49.000 millones de soles aproximadamente, y una, en el punto 5, señor presidente, la introducción de retiro del 25% inmobiliario, que ha traído como consecuencia una salida de aproximadamente 3.500 millones de soles.
En la última lámina, justamente empezamos a hablar la razón de esta invitación, que está relacionada con el tema de los retiros. La sexta intervención de política pública que ha afectado el desarrollo de nuestro sistema de pensiones en el caso del sistema privado está relacionado con los retiros de carácter extraordinario que a la fecha, señor presidente, se están convirtiendo en retiros de carácter ordinario, ¿no? Porque ya tenemos 6 retiros y con la suma de esos 6 retiros, como ya se ha visto en las sesiones pasadas, se han retirado 87.000 millones de soles, que podría equivaler aproximadamente a un 9% del Producto Bruto Interno. Ahora, a esto se suma, señor presidente, que desde la creación del sistema privado de pensiones hemos tenido 2 fallas estructurales. La primera es la pensión mínima. Nunca se creó el sistema privado de pensiones con una pensión mínima. De manera que una persona, por más que aportase los 20 años de aporte, no tenía derecho a la pensión que en el sistema público sí tiene. E incluso hoy día, señor presidente, en el sistema público, una persona que tiene 10 años de aporte podría optar por una pensión proporcional. En el sistema privado, una persona aportó 10 años, pero que tiene una remuneración baja, no alcanza una pensión mínima porque ese derecho no está contemplado para el sistema privado de pensiones y esas son fallas de origen que se deben, creo yo, señor presidente, evaluar su corrección en las siguientes análisis o reformas que se vayan a realizar. Y finalmente, la aplicación de una regulación no flexible. A diferencia del sistema bancario y de seguros que se regulan por la ley 2672, en el caso del sistema privado de pensiones, la ley 25897 sigue siendo una ley demasiado rígida que no permite el desarrollo de nuevos productos previsionales, nuevas modalidades de cobro, el uso de billeteras electrónicas y seguimos trabajando con una norma que es excesivamente rígida. En la siguiente lámina, nosotros queríamos compartir con ustedes los resultados de una encuesta que llevamos a cabo el año 2022. En la siguiente, por favor. 2021, perdón, en la que preguntamos a los afiliados al sistema privado de pensiones, evidentemente una muestra representativa, no todo el universo, si se encontraban laborando cuando realizaron el retiro. Y efectivamente se observó, señor presidente, que el 79% de las personas que realizaron algún retiro se encontraban trabajando al momento que hicieron uso, sea de los 3 UITs o de las 4 UITs o alguna de las 6 opciones de retiro. Y el 20% se encontraba no trabajando. Eso quiere decir que desde que se han dado los primeros retiros, en el caso del fondo de pensiones, 8 de cada 10 personas se han encontrado trabajando, con lo cual este dinero potencialmente, en la gráfica siguiente se observa que lo han usado fundamentalmente para gastos, el 76%, lo ha invertido de alguna manera diferente, el 20%, lo guardó un 12% y prefiere no decirlo 3%. Entonces creo que es muy importante identificar, señor presidente, según esta data, que las personas que se encontraban afiliadas se encontraban trabajando y que han usado ese dinero para gastos y un segmento más pequeño para algunos emprendimientos. Siguiente, por favor. En el siguiente video vamos a compartir con ustedes 2 testimonios de personas que han hecho uso de esos retiros de carácter extraordinario. Señor presidente, como usted determine. Sí, no hay problema, o sea, siempre se puede compartir videos, no hay problema, permitimos, sino que Mi nombre es siempre es bueno que Marisabel los López equipos García. lleguen. Tengo 35 años, soy casada y tengo 3 hijos. Yo lo retiré todo, invertí. En un emprendimiento que tuve, compraba mercadería al por mayor a los mayoristas y los vendía en redes sociales. Iba muy bien hasta de que lastimosamente pues sufrí 2 estafas. El emprendimiento se vino abajo. He vuelto a mi trabajo, soy mercaderista a tiempo completo ahora sí. Y estoy aportando ya hace como 6 meses, estoy volviendo a aportar al AFP. Yo no lo volvería a sacar, mi AFP, por nada del mundo. El ahorro se queda ahí. Firmamos, por favor, creo que porque el señor presidente quiere, Sí, ¿no? sí, sí, sí,
siempre es bueno, por eso pedimos siempre las PPTs y presentaciones con anterioridad para que puedan ser acopladas, ¿no? Pero bueno, ya los impases, sí, debe haber testimonios de personas en conclusión para transmitir un poco a la mesa. Lo que verificamos en el video es que hay personas que han retirado y que han perdido en su emprendimiento y que ahora están arrepintidos de haber hecho ese retiro. Eso es lo que nos ha querido mostrar en síntesis. Muy bien. Muchas eh, gracias, señor presidente. Me sí, quedan 2 láminas, pero que son básicamente repetir lo que ya se claro. mencionó Más anteriormente. bien guárdelas para que después pueda Perfecto, señor responder las presidente. preguntas de los colegas congresistas. Muchas gracias. Para agradecemos la participación, vamos a empezar con el debate. Ya tenemos acá el rol de oradores. Tengo al congresista Ilis, Anderson, Luna, Américo, Flores en ese orden. Congresista Bellido también, ¿no? Congresista Bellido. Y en ese orden vamos a iniciar las intervenciones. Vamos a poner la regla del debate, señores congresistas, en vez de que hay sesiones múltiples y tenemos distintas normas el día de hoy. Vamos a quedar claros 3 minutos de iniciales, 2 minutos de repregunta, y si hubiera alguna situación suelta que no haya podido aclarar durante la repregunta, 1 minuto más, ¿no? Para tratar de terminar de desalojar la sala antes de las 3 de la tarde, ¿no? Como ya nos ha pasado, no con ustedes, sino con los otros temas. Muy bien, colegas congresistas, tiene el uso de la palabra el congresista Ilis López. Señor presidente, muchas gracias. Un saludo a la señora Prialé. Mire, los datos, las cifras, las presentaciones, sí, pues, ahí están, ¿no? Nos dan alguna lectura de lo que está sucediendo. Pero cuando nosotros vamos a la realidad en el país, esas pensiones o esas estimaciones no le alcanzan a la población, ¿no? Entonces, definitivamente todos estamos de acuerdo en que debemos hacer cambios profundos, estructurales dentro del tema. Yo quiero refutar un poco el ejemplo de la lámina 3. No sé si pudieran poner de la presentación de la AFP. Ellos hacen una estimación, ¿no? Ellos hacen una estimación. Y justamente porque eso no se traduce en la realidad, este, considero yo que esa estimación que hacen, por lo menos la metodología es la 3, es la 4, por favor, la lámina 4. Congresista López, un segundo para que pueda. Por favor, el equipo técnico, mantener las láminas durante el debate. Congresista López. Es rápido el tema. Ahí ponen, ¿no? Han hecho ellos una estimación y para una persona con sueldo promedio de 1.670, o sea, se utiliza un promedio. Yo lo que quiero preguntarle es que si a ese promedio nosotros estadísticamente le aplicamos la desviación estándar en un universo tan variable de sueldos, porque en el Perú hay gente que gana desde 300 soles el sueldo básico y puede ganar 10, 20.000, 30.000 o 40.000 soles, como los directores de Petroperú, por ejemplo. O sea, en un país donde tenemos una diversidad grande de sueldos, ¿es correcto aplicar la metodología del promedio? ¿Qué dice su desviación estándar? ¿O qué dice otro tipo de metodología? O sea, me parece que para la presentación, bien, ¿no? Porque nos arroja datos no tan malos. Pero si eso nosotros lo extrapolamos a lo que es la realidad del país, con mucha gente y mucha diversidad de sueldos, se va a caer esa estadística. Y el problema no va contra las AFPs. El problema es que no vamos a resolver el problema de fondo, que es que los peruanos tengan una pensión adecuada. En ese sentido, yo quería participar. Yo creo, además de esto, que debemos de impulsar. Por ejemplo, he hablado en otra de las láminas sobre el tema de la cultura del ahorro. La cultura del ahorro se está dando a través de la política pública de inclusión financiera, donde todos los actores, los stakeholders, las personas que estemos participando, debemos contribuir para que a través de esa inclusión financiera podamos hacer que los jóvenes tengan cultura del ahorro, para que posteriormente puedan administrar una buena pensión. Entonces, los datos se ven bien,
pero si nosotros aplicamos otras reglas estadísticas, yo creo que vamos a tener muchas sorpresas, señor presidente. Muchas gracias, congresista López. Voy a informar con la presencia del congresista Acuña, Julón, Cortés y Limache. Tenemos quórum. Vamos a observar las actas de la tercera y cuarta sesión ordinaria de fecha 4 y 11 de octubre de 2023 respectivamente. Si no hubiera observación, se dan por aprobadas. Han sido aprobadas. Muy bien. Continuamos con el debate. Señor congresista Anderson, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Un saludo a la señora Prialé, por supuesto. Eh, a ver, a diferencia de la Asociación de AFPs, que solamente de manera reciente ha entendido la necesidad de reformar el sistema, aquí en el Congreso de la República estamos trabajando, pero desde el comienzo realmente, en buscar soluciones que generen un sistema que sea realmente inclusivo y no excluyente como el sistema de las AFPs. A lo largo de la presentación hay una serie de datos que, la verdad, todos son cuestionables, absolutamente todos. Empezando con el último video, porque el video, por ejemplo, muestra lo que se llama un sesgo cognitivo también, que es el sesgo de la experiencia, ¿no? Así que, es decir, yo experimento algo y de ahí pienso que todo el mundo ha tenido la misma experiencia. O sea, por favor, la verdad es que mal uso del tiempo en ese sentido, ¿no? Ahora, lo que debería preguntarse, creo yo, en la Asociación de FP es ¿por qué los peruanos se comportan de la manera como se comportan? ¿Por qué, a diferencia de otros sistemas de pensiones, los peruanos efectivamente, llegado el momento de la jubilación, retiran el 95%, pero de inmediato, no dudan un segundo? En lugar de en otros países donde la gente se queda, toma una anualidad, ¿no? Mantiene, etcétera. ¿Por qué es que una vez que se abre una puerta, de inmediato salen corriendo a tomar, por ejemplo, no sé, parte de retiro, etcétera, de su fondo? Eso tiene que ver con el poco rendimiento que hay, con el hecho demostrado de que las pensiones no son lo suficientemente sólidas. Y con una cosa que acaba de demostrar también en el cuadro, con este cuadro donde dice que realmente es describir el agua, ¿no? Mientras más tiempo estás, mayor va a ser la tasa de reemplazo. Lógico, absolutamente lógico. ¿Cuál es el problema? Que en el Perú el empleo es una altísima volatilidad. Y no solamente una altísima volatilidad, sino que además también por situaciones de nuestro mercado laboral tan pobre, ¿no? Una vez que uno sale del mercado formal, no regresa. Y no regresa a los 40 años, ¿sabes? O sea, la verdad es que la edad de retiro en el Perú no es pues 65 años, o sea, del sector formal por lo menos es 40, 45 años. Lo tercero es cuando nos dicen de la tasa digamos, la tasa de retorno, ¿no? Imagino que está en términos nominales, pero imagínense que solamente hubiéramos, en lugar de ir por todo el sistema de AFPs, hubiéramos hecho una cosa tan sencilla como ponerlo en el índice de S&P, de Standard Poor's, de la Bolsa de Valores de Nueva York. Nada más, simplemente agarramos, ponemos la plata, la ponemos en el índice y nos hubiéramos esperado los últimos 30 años. ¿Saben cuál es la tasa de retorno? Lo acabo de mirar, 10,7% al año. O sea, sin haber organizado toda una estructura de pagados sueldos, de haber hecho todo lo que se hace en una AFPs, ese hubiera sido el retorno durante los últimos 30 años. Entonces hay algo que está fundamentalmente mal. Yo aunque no lo ha dicho la señora Prialé, haya deslizado una crítica que yo, la verdad que totalmente estoy de acuerdo, en el sentido de que tenemos una superintendencia de banca y seguro que es absolutamente patrón, no sé si la palabra es patrón, ¿cómo se dice? Eh, digamos que es súper reguladora, que no permite la diferenciación, que no permite que las empresas puedan competir en términos, digamos, de su eficiencia a la hora de dar mejores retornos, mejores pensiones, etcétera. Entonces, nada, lo que yo acabo de ver en toda esta presentación son más elementos que demuestran que el sistema tiene problemas estructurales que son para mí, ¿no? Básicamente ya incorregibles, ¿no? Y que por eso es que necesitamos ir a un sistema diferente. La gente en el Perú tiene racionalidad, ¿no? Limitada, por supuesto, como dice la teoría económica, ¿no? La racional. No todos somos aquí
homos economicus, ¿no? Todos tenemos racionalidad limitada, pero como en todas partes del mundo. O sea, los peruanos no nos comportamos de la manera como nos comportamos porque somos peruanos. Muchas gracias, congresista. No, le decía, ¿no? Que no hay algo en el ADN peruano que diga que no queremos pensiones. Por supuesto que queremos pensiones, pero queremos pensiones dignas, queremos pensiones que se ajusten, ¿no? a la realidad económica y sobre todo a la realidad laboral del Perú, que incluya a todo ese sector informal, independiente, etcétera, ¿no? Y que permita realmente máxima transparencia y mínimo costo para los pensionistas. Gracias. Muchas gracias, congresista Anderson. Tiene el uso de la palabra el congresista Luna. Buenos días, presidente. Miren, ya los que un poco de economía conocemos, lo simplificamos bastante rápido. Carlos ha simplificado en 2 palabras el tema. Si no hiciéramos nada, lo colocamos al índice de la bolsa, sacaríamos mucho más. Y en dólares. Y lo que tenemos que entender es un poco que las cifras es con soles corrientes y nosotros tenemos que trabajar con soles constantes o de... Ya. Disculpe, congresista, se acaba de retirar el presidente, tiene una pequeña urgencia, me ha encargado toda vez que no está el vicepresidente del secretario. Vamos a empezar de nuevo. Ya. Gracias, congresista. Bueno, lo que nos dedicamos un poco a esto, entendemos que la falla es desde el nacimiento de la estructura y tenemos que corregirla ahí. Y la falla más profunda, aparte de que no se rentabiliza a un trabajador como debería ser, y no se pensó al final que la realidad del Perú es que un trabajador pues pierde su empleo después de 20 años o por lo menos está fuera. Entonces a los 40, 45 ya está fuera, volver a acumular 40 años de pensiones es casi un milagro y eso, los milagros no ocurren. Por lo tanto, la pensión siempre va a ser a ese promedio, a esa estimación y por lo tanto va a ser baja. Tenemos que buscar otras alternativas para mejorar el sistema. Yo creo en el sistema privado, les digo. Yo creo en el sistema privado, pero también creo que tiene que asegurarse una pensión más o menos que esté en el 60 o 70% de su tasa de lo que está aportando al final. Ya. Y además es un sistema pues, que solo cubre un 20% de la población que trabaja, o sea que ya está fallido. Entonces, por eso quería yo preguntarle, ¿qué opina usted de incluir en parte de los impuestos para que vaya directamente a la pensión de un trabajador? Que existen y hemos remitido proyectos para efecto de que pueda ingresar los informales, los mototaxistas, los taxistas, los que tienen puestos, los que tienen economía y realmente su ingreso puede pasar los 5.000, 6.000 soles mensuales, pero no le dan ninguna posibilidad de ingresar. Entonces, ¿qué opina? ¿Se puede hacer un estudio? ¿Pueden ustedes dedicarle un poco de tiempo para que esa factibilidad se pueda dar y casi el 80% de la población laboral en el Perú pueda ingresar a tener una pensión? Porque realmente ese es el gran problema que tiene el Perú y eso sigue creciendo. Otra pregunta que me preocupa. Yo realmente no creo en una pensión del Estado perro muertero que no le quiere devolver ni su plata de Fonavi a los trabajadores, ni tampoco se ha agarrado sus 10 años de aporte de ONP y tampoco le quiere devolver. Realmente, definitivamente no voy a creer ni voy a apoyar eso. Pero yo creo que debemos cambiar estructuralmente, debemos ampliar hacia el mundo informal para que ellos puedan tener una pensión. De lo contrario, no vamos a poder aguantar pensión 65 en el futuro con 80% de informales que van a reclamar pensión por necesidad. Entonces, ¿están haciendo algo por ahí? ¿Pueden hacer estudios de profundidad para poder determinar y traernos propuestas en algún momento para poder mejorar el sistema? Porque realmente yo me he revisado una ley que ha presentado el Ejecutivo y yo les digo, para mí me parece un marracho.
sirve, porque quiere un poco más y estatiza todo. Y coincido con lo que dice Carlos con respecto a la superintendencia. La superintendencia parece un Estado socialista, controlista, y no permite el manejo ni que puedan conseguir mejores rentabilidades para los trabajadores. Entonces, sí, hay Ter- falla de estructura. Congresista, para que termine, por favor. Ya es el tiempo. Por eso la consulta. ¿Qué opina usted de los proyectos? Nosotros pusimos un proyecto. El Estado debe comprometerse en un capital semilla desde que nace un niño. Y el Estado debe asegurar que parte de los impuestos, de lo que paga el ciudadano, debe ir a su pensión. Con eso incluiríamos millones de informales a tener pensión y no tendríamos pensión 65. ¿Qué opinan ustedes de eso? Gracias. A continuación, el congresista Américo Gonza. Gracias, presidente, colegas congresistas. Bien, la señora que representa a las AFPs, obviamente tiene que defender a las AFPs, ¿no? Eso es lógico. Nos ha presentado ejemplos de dos ciudadanos que manifiestan que han sido estafadas en su emprendimiento. Pero eso es una cosa, no tratemos de engañar a los aportantes eh, dando una mala lectura de los casos. Mm, Nosotros recibimos a diarios muchos casos de emprendimientos que tienen su fruto y están muy agradecidos. Otros que han podido salvar la vida de familiares, otros que han podido salvarse ellos mismos, o que han tenido que comer o que han tenido que pagar los estudios de los familiares que tienen universitarios. Entonces, lo que hemos visto ahí, caso particular, pero no es el denominador común. Yo quisiera, antes de que se termine el tiempo, preguntar a la representante de las AFPs que nos diga el monto exacto, cuánto reciben por el concepto de comisión, porque parece que ese es un monto que no se quiere tocar. Y se habla de la ganancia que obtienen por las inversiones, pero que siempre ganan pues las AFPs, porque los aportantes seguimos perdiendo mes a mes. Pero hay este monto que reciben, que es un monto fijo. Ganen o pierdan, reciben una comisión por darles nuestro dinero. Quiero que me responda, por favor, por intermedio de la presidencia, ¿cuánto ganan anualmente por el concepto de comisión? Porque ese es un monto mayor que pasa a los 1.100 millones al año. Pero a mí me gustaría escucharlo de la propia representante de las AFPs. Y si ellos te cobran un monto, lo que decía el congresista Anderson, que ahora lo veo que está apoyando y felicito que está apoyando el retiro. En inicio estaba un poco reticente a ese tema. Pero y él habla y compara de un ejemplo que si llevas a la bolsa de Nueva York. Pero aquí no estamos en Nueva York, ¿no? Entonces hay que buscar los resultados o las reformas aquí mismo. Entonces, este monto por concepto de comisión que ellos van a ganar siempre, y pues hablábamos en la sesión anterior de los bonos que reciben los gerentes, ¿no? Pero hay que ver a los ciudadanos, ¿no? Que necesitan ese dinero, que es de ellos. No les estamos pidiendo que nos devuelva el dinero de las AFPs, de que saquen de su bolsillo, del Estado o los privados. No, es recursos de los propios trabajadores. Creo que se lo merecen, porque es de su sudor, de su trabajo. Gracias. Gracias, congresista Gonza. Congresista Flores, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En realidad, teníamos varias interrogantes. Voy a empezar haciendo algunas afirmaciones. Por ejemplo, este sistema tiene 30 años de antigüedad, número 1. Número 2, el porcentaje de aportes de las AFP al Producto Bruto Interno es bastante significativo, de acuerdo a los cuadros que nos han mostrado. Hoy en día es 13.8% y sin retiro serían 22,8%. Sinceramente es una diferencia bastante sustancial. También he comprobado con cierta sorpresa que la edad de jubilación ha bajado a 58 años, no por decreto ni por ley, sino simplemente porque los afiliados
en este régimen pueden hacer uso de la jubilación anticipada. Eso en realidad no es algo positivo, es algo completamente negativo. Y tercero, un retiro adicional equivaldría a 87.000 millones de dólares. Entonces, yo lo que quisiera es que se pueda cuantificar o magnificar de manera interna en cada uno de nosotros a qué se refieren estos montos, ¿no? Porque si estos montos son reales, sinceramente no estamos afectando a las AFP, estamos afectando al Estado peruano de manera directa, porque ese dinero de una manera u otra ingresa al circuito económico del país. Ahora, hay países como Chile, por ejemplo, que tiene 6 AFP. Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, etc. Entonces, yo quisiera que desde el punto de vista de la señora Prialé nos diga cuáles serían sus razones que ustedes han evaluado para afirmar o aseverar de una manera tan, yo diría, peregrina, que este sistema privado de pensiones, no por ustedes, por supuesto, es un sistema que ha fracasado. O sea, evaluemos eso. Si ha fracasado, ¿cuáles son las razones del fracaso? O en todo caso, ¿cuáles son las razones para seguir o continuar manteniendo este sistema privado de pensiones? Y por otro lado también, yo llamo o invoco a los colegas congresistas a que se involucren en este tema de manera bastante racional, porque este es un tema eminentemente técnico. Entonces, no podemos dejar que la economía solamente esté en manos de los economistas. Hay que tener en cuenta eso, por favor. Porque si dejamos la economía en manos de los economistas, sinceramente y con todo respeto, vamos a meter la pata. Entonces, involucrémonos. Definitivamente no creo, estimado Por colega. favor, Por su evitemos el intermedio, diálogo por su intermedio. colegas congresistas, por por su favor. intermedio, Sí, sí. señor presidente. Entonces, Prenda su... sí, concluyo. Y gracias, señor presidente. Entonces, el tema es que esto pasa por ser un tema de fondo. No es un tema superficial o superfluo, no, de ninguna manera. Tampoco se trata de un solo peruano que hace retiros, se trata de miles de peruanos. Entonces, el efecto multiplicador es bastante severo. Involucrémonos en la estructuración de una nueva ley de fondos previsionales. Eso es lo que yo quiero sugerir a todos ustedes, queridos colegas, porque en el futuro, por su intermedio, señor presidente, el futuro no es nuestro. El futuro es de los peruanos que aún no nacen inclusive. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Solo para solicitar a los colegas evitar el diálogo y si desean una interrupción, solicítenla, está dentro de del tema, por alusión, un minuto, congresista. Muchas gracias, sí. No, yo creo que ese lenguaje antitécnico, más bien, yo soy súper técnico y soy súper frío en estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, mire, para que vea la importancia de manejar cifras y manejar conceptos, el congresista Flores acaba de decirnos, por ejemplo, ha hecho una pregunta sobre 87.000, no sé cuántos millones de dólares. ¿Verdad, congresista? Eh, 87.000, exacto, de soles, porque claro, o sea, 87.000 millones de dólares significa pues que un 30-40% del PBI. Así que, nada, es importante tener conocimiento de los sistemas. De hecho, por eso es que estoy involucrado en el grupo de pensiones, ¿no? Que dirige el congresista Montoya. Pero sí, hay que ser, Señor presidente. entender los temas. Gracias. Señor Sí, presidente. le voy a ceder la palabra, por pero vamos alusión a nada terminar de escuchar, si no, vamos a hacer Menos de un minuto. un señor presidente. debate. Menos de un minuto. 30 segundos. Vamos a darle la palabra al congresista Bellido y luego empezamos ya con las réplicas. ¿Está bien? Por favor. Va a anotar Celeste. Adelante, congresista Bellido. Gracias, presidente, colegas congresistas. Evidentemente, la asociación de AFPs tienen un propósito. En realidad, entre los aportantes y las AFPs, presidente, los intereses son totalmente antagónicos. Mientras que
La asociación de las AFPs buscan mayor rentabilidad, mayores ganancias. Obviamente los trabajadores van a van a buscar mayor remuneración. Y eso no se va a dar una vez cuando ellos se jubilen. Entonces, ya está claramente establecido, los intereses son distintos y además, este tema de preocupación por los trabajadores y por sus remuneraciones nace y salta ya cuando se dan los retiros, porque antes todos estaban felices. Digo todos, todas las AFPs. Mientras tanto, los trabajadores estaban percibiendo, los jubilados estaban percibiendo montos bastante irrisorios, por debajo de incluso del sueldo mínimo vital. Entonces, estos hechos terminan, señor presidente, desdibujando y en una situación tan crítica como ahora, no podemos permitir que se evite que los trabajadores puedan echar mano a fondos que son personales de ellos. Y prácticamente se ha aprobado una ley y le metemos la mano al bolsillo y le sacamos de los trabajadores y los entregamos a las AFPs. Las AFPs tienen alta rentabilidad, tienen millones de ganancias y obviamente a cualquiera le gustaría eso, ¿no? Si acá al colega congresista le entregamos, no sé, par de millones, él podría a tasas bajísimas hacerse rico. Y por eso los trabajadores, señor presidente, requieren que su dinero en este momento tan importante, hacer uso y no permitir que otros entes y obligado, obviamente, con el cuento de que van a recibir sueldos en el momento de jubilación, eh, van a permitir que tengan pues alta rentabilidad y eso no se trasunte en la remuneración de los trabajadores. Por eso es importante que se apruebe el pedido mayoritario de la población, no de nosotros, estos retiros de 4 UITs porque va a salvar muchas situaciones críticas en el tema económico, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Varas. Adelante, congresista, por favor. Gracias, presidente. Saludar a todos los colegas congresistas y a los funcionarios de la AFP. La pregunta sería, presidente, si es que a la AFP le interesa el tema de las pensiones de los jubilados. La respuesta cae de madura, no le interesa. Lo que le interesa a ellos es la rentabilidad. Por eso es que nosotros tenemos un sistema pensionario, tanto público como privado, bastante perverso, cruel. Porque desde que pasa uno de una clase media, pasa a ser una clase baja, ni siquiera tener la capacidad para poder mantener una vivienda con los servicios públicos. Y le digo esto como médico, presidente. Un médico normalmente durante la etapa laboral gana entre promedio de 6.000 a 8.000 soles de acuerdo al nivel. Una vez que se jubila en las AFPs, no gana ni 2.000 soles. Esa es la cruel realidad. O sea, pasa de un estatus económico a otro nivel realmente cruel y de dependencia de la familia. Esa es la realidad. Entonces, lo que ahora se les pide a las AFPs, ¿por qué habría que preguntar en nuestro país? Todas las AFPs tienen su banco. Claro, billete fresco, pues, para prestarlo y utilizarlo y sacarle la máxima rentabilidad. Así de cruel está el sistema financiero peruano. Por ello, considero que la devolución de las 4 UITs es un pedido realmente clamoroso de mucha de la población que se encuentra en este momento con un empleo formal, que siquiera ellos pueden hacer uso de sus fondos, porque si no, ¿para qué preguntar a los que no tienen empleo? Que es la gran mayoría y que en este momento el país está en una grave crisis, presidente. Y mucho más con esto que se viene la amenaza del cambio climático, con esto del fenómeno del Niño. En tal sentido, es una imperiosa necesidad que las AFPs devuelvan de una vez las 4 UIT por ser una necesidad
de ese empleado formal. Por ello, presidente, acá tenemos que darle una mirada bien, como se dice, contextualizada. ¿Qué está haciendo el sistema privado de pensiones, las AFPs, sabiendo de que este es un sistema fracasado a nivel mundial? Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Algún congresista en la plataforma que desee hacer uso de la palabra? Vamos a cederle la palabra a la señora Prialé, representante de las AFPs. Perdón. A ver, le vamos a dar adelante, Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, no es 87.000 millones de dólares. Y lo tengo acá apuntado, es de soles. Uno, dos. En realidad yo estoy observando, escuchando también algunas inexactitudes, ¿no? Con respecto al retiro, en realidad. No creo que sea cierto, por ejemplo, que a la AFP no le interesan las pensiones de la gente, no de los peruanos, de la gente. No creo, de ninguna manera. Y para terminar, ¿qué pasa si desaparecen? Por favor, pregúntense ustedes mismos, ¿qué pasa si desaparecen? La ONP, ¿qué nos garantiza que a los peruanos que todavía no nacen, no a los que ya nacieron, a los que no nacen tengan una pensión digna, sabiendo que la AFP es un barril sin fondo? Muchas gracias, señor presidente. adelante, señora Prialé, adelante. Ahora pasamos a la réplica. Ahí congresistas, el tiempo para que puedan explayarse. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio y a todos los congresistas por su participación. Veo con bastante optimismo que existe un consenso en la gran mayoría de congresistas de la necesidad de trabajar en una reforma que permita que los trabajadores informales e independientes, que representan más del 70% de la población económicamente activa, tengan acceso a un sistema de pensiones. Y creo, señor presidente, desde el lado técnico, que nosotros estamos a disposición para poder alcanzar toda la información que sea necesaria para que esa propuesta de política pública prospere. En segundo lugar, señor presidente, nosotros como AFPs somos actores en el sistema de pensiones. Sin embargo, existen otros actores como por ejemplo la ONP y el 70% de la población que hoy día necesita ser escuchada porque no tiene acceso a un sistema de seguridad social. En consecuencia, sí quisiera rescatar, señor presidente, la importancia de que esta mesa atienda también las necesidades de los afiliados a otros sistemas de pensiones. Y regresando a la pregunta, perdón, señor presidente. Sí, solo para hacer una precisión, permítame usted una interrupción. Por favor, los congresistas han hecho varias consultas. Sí, acá estamos. Le pido, por favor, que sea puntual respecto al tema de las consultas. Muchas gracias, señor presidente. En relación a la primera consulta del congresista Ilich López, que señala que la estimación, que creo que ya borraron las láminas, ¿no? De 1.670 soles de un trabajador promedio, no sé si pueden poner la lámina, yo continúo. La remuneración mínima vital en el Perú está en 1.025 soles. Y para estar una persona afiliada al sistema privado de pensiones, tiene que aportar sobre una remuneración mínima vital. Eso quiere decir que usando una regla de 3 simple, ¿no? Lo que encontraríamos es que una persona que en el ejercicio a 15 años de aporte ganaba 946 soles como pensión, con una remuneración mínima vital de 1.025 soles, recibiría una pensión equivalente a 580 soles con 15 años de aporte. Entonces, sí es importante mencionar esto en atención a su pregunta. En relación a la segunda pregunta vinculada a la inclusión financiera y cómo las herramientas de inclusión financiera permiten construir ahorro para la jubilación, señor presidente, por su intermedio, la inclusión financiera, que es un tema que a mí también me gusta mucho, de hecho he trabajado varios años en ese tema de inclusión financiera, es permitir el acceso de las personas a herramientas de inclusión, vale decir, financiera, bancaria o en este caso previsional, que te permitan tener esos productos que te den buena calidad de vida. Sin embargo, señor presidente, por su intermedio, debemos recordar que en el caso de la protección social, lo que estamos buscando no solamente es la herramienta financiera, vale decir, la billetera electrónica o el canal de uso para hacer el pago, sino que la persona tenga acceso, y lo han dicho todos los congresistas en esta sala, a una pensión digna.
Y el concepto de pensión digna, señor presidente, pasa por un país con un 70% de informalidad por coberturar esa idea que me parece muy positiva de usar las herramientas de inclusión financiera con una garantía de pensión mínima al momento de la jubilación. En relación a los comentarios del congresista Anderson, ¿no?, que mencionaba, y por favor, si me olvido de algún comentario me avisan, que el sistema de las FPs es un sistema excluyente. Creo que el señor congresista Anderson señala algo que es importante, ¿no? El sistema de FPs, tal como está definido y regulado en la ley, hace que las personas tengan que aportar una vez al mes sobre una planilla, y ese segmento de la población es un segmento cada vez más reducido. Esa ley es del año 1993. Y como lo mencioné anteriormente, lo que se requiere efectivamente es que esa ley se modifique, pero también sea mucho más flexible para que las instituciones que entren a participar en ese nuevo sistema de capitalización individual puedan ofrecer productos nuevos, novedosos, como lo hace la banca y como lo hacen los sistemas de seguros. En cuanto al sesgo de experiencia que menciona el congresista Anderson, efectivamente, son dos testimonios que vienen a ser una herramienta metodológica cualitativa que no busca reemplazar en ningún caso a una herramienta metodológica cuantitativa, que es data pura de qué realidad las personas están usando el dinero que han hecho uso de los 6 retiros de carácter ordinario o extraordinario, que debería darse a posteriori, pero que nosotros hemos presentado con una encuesta hace unos minutos en la que se observaba que el 70% de la población estaba trabajando y que usó el dinero básicamente para gasto corriente. En la tercera pregunta relacionada, ¿por qué los peruanos retiran? Yo creo que ahí, evidentemente, en todos los países eso es un tema estudiado. Las personas valoramos en gran medida el consumo presente, en gran medida, sin embargo, no todos. Aquellos que hemos sido golpeados por familiares muy cercanos enfermos, valoramos lo que es tener un seguro de salud y un seguro de vida. Sin embargo, creo que es importante mencionar que en el Perú no tenemos pensión mínima. Y en consecuencia, una persona que de repente ha aportado durante 10 años sobre una remuneración muy baja, acordémonos que hace unos años la remuneración mínima vital era 200 soles. En consecuencia, por más que la rentabilidad haya sido 10%, va a tener un fondo acumulado muy chiquito que no le permite alcanzar la pensión mínima de la que hoy día el gobierno está hablando, que son 600 soles. Entonces, si yo tengo que retirar lo que tengo en mi fondo y no tengo la garantía de una pensión mínima, probablemente tienda a tener la racionalidad de retirar lo que tengo hoy día para cubrir mis gastos de corto plazo. En México, Colombia y Chile existe pensión mínima, y en Chile existe además la pensión garantizada universal, que es para población de ingresos bajos e ingresos medios. Con relación a la pregunta de la tasa de retorno, ¿no?, que es alrededor del 10.6%, me parece que en el índice que mencionaba el señor congresista Anderson. De repente, esta sesión no me va a permitir, y no quiero abusar del tiempo, señor congresista, señor presidente, de la respuesta, pero las AFPs no solamente administran los fondos de pensiones para pagar pensiones y ofrecen esta rentabilidad del 10.6%, sino que adicionalmente, señor presidente, nosotros también otorgamos pensiones de invalidez. Y el congresista Elías Varas y el congresista Revilla, que no está presente en la sala, sabrán que existe en el Perú un comité médico que se llama el Comité Médico de las AFPs, que evalúa solicitudes de calificación de invalidez, y en el Perú tenemos cerca 15.000, me parece que son los pensionistas de invalidez, que reciben una pensión promedio de 1.700 soles, señor presidente. Entonces, la labor de una administradora de fondos de pensiones no es solamente pagar pensiones con la rentabilidad que realizan con la gestión de fondos. Existe también un trabajo de asesoría y de acompañamiento a una persona que se encuentra en condición de enfermedad, porque existe un comité médico que en un plazo de 30 días o 60 días como máximo tiene que emitir un dictamen sobre el cual se paga una pensión de invalidez. Y ese, señor presidente, es un tema crucial sobre el cual ojalá en algún momento podamos conversar, porque afecta a un porcentaje significativo de personas. En cuanto a las facultades del ente regulador, que me enseñó el señor congresista Anderson, yo creo, señor presidente, que hay experiencias de otros países, por ejemplo, el caso mexicano, en el cual la ley le da facultades al regulador, que en ese caso es la CONSAR, para que en ese caso la SBS pueda tener la posibilidad
de aceptar nuevos productos previsionales, nuevas modalidades de cobro, nuevas herramientas para facilitar el acceso a los trabajadores independientes e informales. Y creo, señor presidente, por su intermedio, que eso se podría incluir, no sé si en el proyecto de ley del Ejecutivo, en el proyecto de ley que trabajó en la Comisión de Economía o alguno nuevo que se trabaje, pero es fundamental. De lo contrario, va a seguir ocurriendo que un segmento de la población, como lo mencionó el congresista Anderson, se encuentra excluido de la protección social, sea AFP u ONP. Con respecto a las preguntas del congresista Luna, ¿no? La primera está relacionada con el alto porcentaje del Perú que existe en la informalidad. Ya con el congresista Luna yo he tenido la oportunidad de conversar cuando tuvo la gentileza de invitarme por su intermedio, señor presidente, a la comisión, me parece que era de Codeco, en la cual él presentó un proyecto de ley que me parece crucial porque incluía el concepto de capital semilla, si es que no me equivoco, el concepto de devolución del IGB, y son ese tipo de herramientas innovadoras, creativas, las que nosotros necesitamos para poder darle esperanzas a un segmento de la población que hoy día se encuentra por fuera de la formalidad y que claramente, señor presidente, como está diseñado el sistema de pensiones hoy día, llámese ONP o AFP, no va a poder tener acceso a esa cobertura de protección social. Nosotros hemos hecho un estudio, señor presidente, por su intermedio, que seguramente haremos llegar después, que se llama Propuesta de Reforma del Sistema Previsional Peruano, en el cual incluimos algunas estimaciones relacionadas con la propuesta antes señalada, incorporación de capital semilla, devolución del IGB, y si bien es cierto que hay una oposición por parte del MEF, señor presidente, por su intermedio, lo cierto es que creemos que efectivamente, y también creo que lo mencionó el congresista Luna en algún momento, que permitir a una persona que reciba un porcentaje de lo que está pagando como IGB alentaría a que más personas pidan su boleta y permitiría formalizar la economía. Entonces, señor presidente, creo que ahí hay un esfuerzo de trabajo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo que resulta crucial porque el momento así definitivamente lo amerita. Nosotros vamos a continuar realizando estos estudios, señor presidente, y presentarlos por su intermedio al congresista Luna para que sean evaluados a profundidad. Con respecto a la presencia del Estado y de la SBS que tiene esta ley del año 93, vuelvo a la pregunta que le hizo el congresista Anderson. Creemos fundamental que la ley 25897 tiene que ser reformada, pero que la ley que se apruebe ahora tiene que ser mucho más flexible y permitir, así como lo permite la ley 2672, que el regulador pueda adecuarse a las nuevas necesidades de los miles de trabajadores que hoy día reciben remuneraciones de distintas maneras, ¿no? Plataformas, boletas, en fin, no me voy a extender porque creo que tengo el tiempo ajustado, ¿no? Ya respondí qué opino con respecto a Capital Semilla. Nosotros creemos que es una herramienta crucial para que cada peruano recién nacido pueda tener acceso a una pensión a la edad de jubilación, que además es mucho menos costoso que sacar dinero del bolsillo para pagar pensión 65 y creo que si bien también acá hay una oposición por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y también del Banco Central de Reserva, es un tema que ustedes pueden someter a discusión porque ese dinero invertido en una cuenta individual, en un sistema reformado, podría ser utilizado para reactivar la economía y generar empleo, que es lo que tanto nos está faltando el día de hoy. Con respecto a las preguntas del congresista Gonza relacionadas con cuánto se cobra por comisiones, la información es de carácter pública, está publicada en la página web de la SBS, tanto en la comisión por flujo como por la comisión que se cobra sobre el saldo. Y sí es importante mencionar adicionalmente al congresista Gonza que desde el año 2016 o 2017, por su intermedio, señor presidente, ya UNFP y luego el gremio ha propuesto, como parte de la propuesta de reforma, que se incluya la comisión por desempeño para que se alinee mejor los intereses entre el trabajador afiliado a un nuevo sistema de capitalización individual reforzado o reformado con los intereses que tiene la gestora de fondos. Sin embargo, señor presidente, es importante mencionar que hoy día la comisión que se cobra, que es sobre el fondo administrado, sí se alinea en los intereses porque busca cobrar un porcentaje del mayor stock o el saldo que tenga el afiliado. Y ese va a ser mayor en la medida que la rentabilidad sea mayor. Con respecto a la pregunta del congresista Flores, ¿no? Que mencionaba que en 30 años de aporte, perdón, me perdí con la pregunta, Carlos. 13.8% tengo apuntado. Ya me acordé. Sí, perdón. Con respecto a los comentarios que hacía el congresista Flores, que hacía un análisis reflexivo de la importancia de que en 30 años de aporte, en realidad, el porcentaje de ahorro
jubilatorio como porcentaje de Producto Bruto Interno podría haber sido el 23% y ya estamos en 13%, es importante mencionar, y qué pena que no esté en la presentación, señor presidente, porque usted me mencionó que yo podía usar las 3 láminas al final cuando estuviese hablando, ¿no? En la última lámina, justamente, nosotros estamos poniendo que por cada sol invertido, ¿no? El Producto Bruto Interno se hubiese visto afectado positivamente en 4 soles, que ve en la línea del comentario que hacía el congresista Flores. En cambio, por cada sol gastado, no, es en la última lámina, por favor, en la anterior. Por cada sol adicional en inversión privada, el Producto Bruto Interno se vería afectado positivamente en 4 soles. Es decir, el efecto dinamizador permitiría que se genere mayor crecimiento, mayor empleo adecuado y mayor calidad de vida. En cambio, por cada sol gastado, señor presidente, en ese gasto corriente, el consumo solamente se ha afectado en 1.6 soles adicionales. Y lo otro, señor presidente, por cada 1.000 millones de soles utilizados en inversión, se pueden generar 8.000 puestos de empleo directo más 45.000 puestos de empleo indirecto. Todo ese dinero que ha sido utilizado para los gastos de carácter extraordinario, aunque hemos visto ha sido utilizado en gasto corriente, es dinero que ha podido ser utilizado para inversión, para reactivar nuestra economía, porque es muy distinto hacerlo en gasto que hacerlo en inversión. Con respecto a la edad de jubilación, efectivamente lo mencionó el congresista Flores, la edad de jubilación real de nuestro país se ha visto afectada seriamente por estas todas medidas de política pública. Hoy una persona se jubila a los 58 años de edad y además de eso, señor presidente, por su intermedio. Muchos de ellos retiran el 95,5% y después se terminan invalidando y ya no tienen derecho a la cobertura de la pensión de invalidez con el aporte adicional que hubiese realizado la compañía de seguros, por lo cual ocurre lo que mencionaba el congresista Elías Varas, que termina en una situación de pobreza, habiendo tenido ingresos probablemente un poco más elevados, si se quiere, como él lo mencionaba, por su intermedio, señor presidente, de clase media, ¿no? Lo otro, señor presidente, el retiro de los fondos de pensiones ha sido 87.000 millones de soles. Y ese dinero, señor presidente, ha dejado, como se ve en la lámina anterior, a 2.3 millones de peruanos sin ahorro para la jubilación, en la anterior, por favor, y con el retiro que se está planteando realizar ahora de 4 ITs, el total de peruanos que se quedarían sin un solo sol en el sistema privado de pensiones de ahorro para la jubilación son 3.6 millones de peruanos. Esa es la consecuencia de la política pública llamada retiros extraordinarios en el Perú, señor presidente. La otra pregunta que realizó el congresista Flores, que me parece reflexiva, nos pregunta, ¿qué podemos hacer para reformar? Ya se ha discutido en esta mesa el sistema de pensiones en el Perú que tiene el sistema privado, el sistema público, pensión 65, más otras pensiones o sistemas de pensiones específicos, requiere una mirada reflexiva, señor presidente, pero requiere fundamentalmente que se vea cómo logramos que los trabajadores independientes informales contribuyan de manera tal vez voluntaria al inicio, con incentivos por parte del Estado, como existe en otros países del mundo, y necesitamos reglas de juego claras, señor presidente, para el trabajador afiliado. En relación a la pregunta que hacía el congresista Bellido, que mencionaba que las AFPs buscan maximizar rentabilidad y que los afiliados buscan maximizar remuneraciones. Las AFPs buscan maximizar rentabilidad porque el mandato que tienen es maximizar efectivamente, señor presidente, por su intermedio, maximizar la rentabilidad del fondo de pensiones que tienen bajo su administración, porque las AFPs tienen un rol fiduciario que ha sido establecido por ley. En consecuencia, existe un alineamiento de intereses porque en la medida que la gestora ofrezca mayor rentabilidad, va a poder ofrecer mayores pensiones. Y de acuerdo a la Constitución, por su intermedio, señor presidente, el rol de una administradora privada de fondos de pensiones es gestionar fondos para garantizar la máxima pensión al momento de la jubilación. Factores que no se han podido realizar, como ya lo hemos explicado en la mayoría de los casos, ya se ha mencionado, por hechos de carácter estructural ajenos al sistema privado de pensiones, la alta informalidad, la baja densidad de aportes, y hay otros factores importantes, señor presidente, que se han dejado de lado en la discusión, que son fundamentales y que no debemos perder de vista. El empleador público y privado muchas veces retiene el aporte de trabajador y no lo aporta en la cuenta de capitalización individual. Y eso también forma parte de nuestro documento de investigación. Eso se tiene que corregir, señor presidente, pero seguramente será motivo de otra reunión. En relación a la otra
Perdón. En relación a la otra pregunta que señala el congresista Bellido, que los afiliados reciben sueldos por debajo de la remuneración mínima vital. Efectivamente, señor presidente, por su intermedio, en México, Chile y Colombia, todas las personas que se jubilan, que cumplen con los requisitos, como por ejemplo en Perú, 20 años de aporte, acceden a una pensión mínima. No puede ser que en el Perú, desde el año 1993 hasta la fecha, un afiliado al sistema privado de pensiones no tenga derecho a una pensión mínima, cuando en realidad la cobertura de protección social que establece la OIT, señor presidente, señala claramente que nosotros como país tenemos la obligación de garantizar una pensión para las personas que han contribuido y que cumplen con esos requisitos. Finalmente señala que no se puede evitar, perdón, en relación a las necesidades de corto plazo, ¿no? Una persona hoy día necesita tener su dinero, señala el congresista Bellido por su intermedio, señor presidente, para poder gastar en las necesidades de corto plazo. Y hemos mencionado que el ahorro para la jubilación es una política pública de carácter estructural que busca que las personas tengan acceso a ingresos al momento de la jubilación. El desempleo, el bajo ingreso que tenemos hoy día los peruanos es un factor de carácter lamentablemente estructural, pero el desempleo es un factor de carácter temporal que requiere ser atacado con medidas de política fiscal, señor presidente. Ya me parece haber escuchado en la ponencia que realizó el ministro de Economía en la sesión pasada por su intermedio, señor presidente, que habló de un seguro de cesantía y de otras herramientas que ya existen en otros países, como por ejemplo Chile, que evitan que las personas tengan que hacer uso de su ahorro para la jubilación y tengan esas herramientas que permitan cubrir esas contingencias para evitar esas situaciones. Con relación a las preguntas del congresista Elías Varas, ¿no? Que mencionaba que todas las FPs tienen fondos, perdón, tienen bancos. Primero aclarar, señor presidente, por su intermedio, hay 4 administradoras de fondos de pensiones, 2 de ellas no tienen bancos en el Perú, ni, bueno, no tienen bancos, ¿no? Y las otras 2, que en este caso son 2 partícipes del sistema privado de pensiones, tienen bancos. Sin embargo, señor presidente, debemos recordar por su intermedio que acá hay 2 leyes completamente diferentes. La ley 2672, en la que la SBS regula en qué instrumento financiero se invierte, cuánto se rentabiliza, que existe un comité financiero y que no se incumplan, y si se incumplen, se den los castigos correspondientes a cualquier norma emitida en materia de pensiones, y la ley 2672 que establece claramente el funcionamiento de una institución bancaria. Por lo tanto, señor presidente, si bien pueden tener accionistas comunes, la regulación que ha sido establecida por la política pública dictada por el Congreso de la República y por el Ejecutivo ha previsto esa situación y ha establecido las normas para separar cualquier conflicto de intereses que se pueda generar. Y finalmente, señor presidente, mencionaba el caso de un médico que obtiene una remuneración por su intermedio, señor presidente, aproximada de 6.000 a 8.000 soles a lo largo de su vida laboral y que recibe una pensión de 2.000 soles. Efectivamente, acá hay 2 componentes importantes, señor presidente. Primero, claramente la densidad de aportes, cuánto tiempo ha venido aportando el trabajador, pero hay un tema clave. En el sector público, sobre todo, a muchos de los trabajadores que son docentes e incluso médicos, si nosotros revisamos la boleta de pago, no toda la boleta de pago es pensionable, solamente en un 15 o 20%. Eso quiere decir que yo puedo tener una remuneración de 8.000 soles y el monto pensionable termina siendo 1.000 o 1.200 soles, señor presidente. Entonces aquí efectivamente coincido en que es fundamental establecer una garantía de pensión que sea equivalente a una tasa de reemplazo que le dé calidad de vida, y eso es parte, señor presidente, de la política pública que ustedes en el Congreso están trabajando, entiendo yo, con el Ejecutivo. Y finalmente, el señor presidente hacía mención a la importancia de realizar un retiro de las 4 UITs para trabajadores de carácter formal, ¿no? Y mencionaba adicionalmente que es un sistema fracasado. El sistema privado de pensiones no es un sistema fracasado, señor presidente. En el Perú sigue otorgando pensiones de jubilación, y si bien la ley del 95.5 impone una serie de restricciones que no permiten que el sistema siga creciendo, México, señor presidente, por su intermedio, en los últimos años ha realizado una reforma basada en cuentas de capitalización individual, poniendo en el centro al trabajador afiliado, porque efectivamente establece 3 fuentes de financiamiento: el aporte del trabajador, el aporte del empleador y el aporte del Estado. Con eso estaría concluyendo mi participación, señor presidente, hasta que se lo disponga. Gracias. Muchas gracias. Congresistas que deseen replicar. Congresista Anderson primero, después el congresista Ilis López. Congresista Anderson. Muchas gracias. Bueno,
En primer lugar, a mí sí me parece muy bien que las empresas de AFP ganen dinero, me encanta. O sea, yo creo en la economía social de mercado. Lo que me parece mal es que, por ejemplo, en ese cuadro donde se mostraba la rentabilidad, digamos, ¿no? Hay años efectivamente de rentabilidad negativa, pero son rentabilidades del fondo, no son rentabilidades de las empresas. Las empresas de AFP no tienen rentabilidad negativa. Año a año tienen, ganan, no importa lo que pase, tienen utilidad y eso no pasa en ningún otro negocio en el mundo. Me encantaría que me dijera, mira, en este otro negocio, en cualquier, no sé, en Francia, lo que sea, existe una cosa igualita que las AFP, donde no importa el riesgo, ellos tienen la misma rentabilidad. No existe, pues. Entonces, cuando yo hago mis críticas, mis críticas están destinadas justamente a mejorar el sistema. Y efectivamente, como hemos conversado muchas veces, creo que por lo menos en la comisión de pensiones estamos en el camino correcto en materia de buscar que los informales ingresen al sistema a través de incentivos positivos, etcétera. Lastimosamente, el proyecto de ley del Ejecutivo no contempla absolutamente nada de esas cosas, así que ahí tenemos un problema. Entonces, tema de AFPs, hay que entenderlo bien. Las AFP son un mecanismo, uno de muchos, un mecanismo de ahorro previsional. La señora Prealea ha mencionado otros países como México, por ejemplo, y otros más, donde hay muchísimos otros mecanismos de ahorro previsional. En los Estados Unidos ni hablar, en Europa también, ¿no? Entonces, no nos equivoquemos y no pensemos que ahorro previsional es igual a negocio de AFP, y acabo de enfatizar la palabra negocio. No, no, el sistema de ahorro previsional tiene que ser mucho más amplio y tiene que abrir las puertas a más jugadores bajo la misma lógica, digamos, de hacer que el riesgo sea compartido y que se busque la mejor rentabilidad para poder generar mejores pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Anderson. Congresista López tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, un detalle nada más, ¿no? O sea, nosotros siempre consideramos que las preguntas que hagan los congresistas deben de ser respondidas por intermedio del presidente exactamente como las preguntan, si es que se puede, claro. Y yo creo que, ¿no? Una crítica, yo no sé si ustedes la tomen a bien o a mal, es que le respondan al congresista Gonza que la rentabilidad de las AFPs está publicada, ¿no? O sea, lo que evidentemente quiere poner sobre la mesa el congresista Gonza es que le digan la cantidad de su rentabilidad. ¿Para qué? Porque este es un debate público que se tiene que conocer y si tenemos que desglosar esos datos, hay que ir a debatirlos. Es una crítica, como le digo, no sé si la toman bien o mal, ya dependerá de los que han dado ese tema. Y el otro tema es efectivamente, señor presidente, o sea, el tema de las pensiones es un tema transversal. No solamente tiene que ver con el Ministerio de Economía, tiene que ver definitivamente, por ejemplo, con las políticas de educación que se dan en el país. Y acá todos estamos involucrados, pues, ¿no? Solo eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Ilis López. Señor congresista Luna tiene el uso de la palabra. Presidente, como ya lo decíamos nosotros hace muchísimo tiempo y justamente acá se hizo recordar un proyecto que luego de 10 años de estudio presenté para efecto de solucionar el problema previsional en el Perú, que era el capital semilla, parte de los impuestos para formalizar todo el Perú y el aporte del trabajador. El capital semilla es la obligación que tiene el Estado y la está pagando con pensión 65 y podría ahorrarse miles de millones si desde un inicio empieza a colocar el dinero, es intangible hasta los 65 años. Nosotros en los cálculos y las corridas que hemos hecho, con nosotros lograríamos 70% de la tasa de reemplazo con este sistema. 70%. Ahora estamos en 35 y creo que en promedio 20. Pero no quieren solucionar porque tenemos un Estado incompetente y un Ministerio de Economía realmente que son cajeros y no son economistas. Y por eso cuando se dice que los economistas, mire señor, cada uno tiene su especialidad y sus años de estudio. 40 años de estudio no ameritan una investigación, ameritan un trabajo. Y por eso
Yo digo una cuestión, esto no es una casualidad, ni me ha alocado, ni el equipo que tenemos trabajando en esto es un improvisado. Tenemos muchos años de trabajo y por eso no estoy en contra de la economía social de mercado o de las AFP o de las bancas en el foro, no. El sistema profesional tiene que tener muchas alternativas, pero tiene que tenerlas y tenemos que buscar una solución en conjunto y es la Comisión de Economía donde debe dársele el impulso al grupo que está estudiando esto y seguir avanzando. Tenemos economistas como Carlos, que conoce de finanzas y entiende claramente que es una cuestión técnica. Nos despolitizamos totalmente y entramos en una cuestión técnica. Entonces, acá ya no hay bandos, ni izquierda, ni de centro, ni derecha. Acá es técnica. O solucionamos este problema, o el Perú va a tener pensión 65 millones y millones de personas, que son los informales, más los que están trabajando. Y cada vez los formales son menos, los informales son más. Pero en este momento, lo de la AFP es su dinero. Y como un creyente de la democracia, de la constitución y de la economía social de mercado, yo digo que cada ciudadano tiene el derecho de decidir sobre su patrimonio. Congresista Luna, le voy a ceder 2 minutos de mi tiempo para que termine. Muy agradecido, presidente. Y por eso, presidente, nosotros tenemos que darle y respetar yo creo en la democracia, creo en la economía social del mercado, creo, y tenemos que tratar de en la Comisión de Economía sacar ese proyecto porque sería histórico que solucionemos el problema provisional para el futuro. La información del equipo estadístico que tengo, porque yo tengo un equipo estadístico inmenso dirigido por Félix Burillo, con 22 economistas que tienen ya más de 40 años de economista, dice que nuestra proyección va a envejecer y la pensión va a ser grave en los próximos 50 años si no empezamos ahora a solucionar este tema. Por eso me he metido este tema hace 10 años con Félix, analizando las proyecciones futuras. Esto es más grave de lo que parece. Entonces, si no aseguramos nada, vamos a tener que cargar con pensión 65 de millones y millones de personas. Y yo digo, cuando es fallido, por un tema clarísimo, de origen, debía haber sido corregido y deberían los amigos de la AFP plantear alternativas para mejorar la pensión. No lo han hecho y a estas alturas cualquier economista, cualquier profesional con poco de finanzas va a sacar su dinero apenas tenga la posibilidad. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque si yo tengo 100.000 soles, voy a tener una pensión, pero que no me va a alcanzar ni para una semana. Esa es la verdad. Entonces, prefiero sacarlo e invierto en lo que pueda invertir en este momento porque después no me va a servir. ¿Qué cosa voy a hacer con 190 soles, 90 soles, 80 soles de pensión? Eso es una realidad numérica y cualquier economista traza toda su proyección y va a obtener ese resultado. ¿Por qué? Porque no existe un trabajador que tenga 45 años de servicio estable, ni siquiera en Japón, ni siquiera en el mundo, para que pueda acumular eso. Entonces, desde nacimiento ya estaba mal proyectada. Teníamos que haber hecho algunas cosas. Congresista Luna, le agradezco la intervención. Congresista Bellido tiene el uso de la palabra. Sí, presidente, una pregunta puntual para la señora Diale. En los últimos 20 años, ¿cuánto de ganancia ha tenido las AFPs y cuánto de pérdida han tenido los aportantes? Y por otra parte, yo creo que sí, o sea, no hay que perder el rumbo también. Todos queremos en realidad que el sistema pensionario se pueda mejorar, se pueda aprobar, se pueda perfeccionar, todo lo demás. Perfecto, pero eso tiene que ser posterior a este retiro que se está planteando, porque realmente en este momento la población está en una situación muy precaria en el tema económico. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista Bellido. Congresista Flores tiene el uso de la palabra. Sí, gracias, señor presidente.
No, solamente hacer una invocación, pues, para que nos involucremos un poco más, ¿no? Porque en realidad yo le tomo la palabra a un colega que dice que este es un tema técnico, eminentemente técnico, o sea, no podemos estar yendo por las ramas ni siquiera con la camiseta política. Lo que sí no estoy de acuerdo, por ejemplo, es que hay gente que cree en la economía social de mercado y se olvida de que la economía social de mercado es el modelo económico de crecimiento continuo, sin olvidarnos la parte social del mercado, justamente. Entonces, eso, por ejemplo, yo no sé cómo es su entendimiento de economía social de mercado, ¿no? Creo y a la vez no creo. Ahora, por otro lado, también evitemos hacer más pobres a la gente, porque yo estoy pensando en un sistema previsional de aquí a 50 años. O sea, todavía no nacen los que van a hacer uso de ese sistema previsional. Y si nosotros abogamos por, digamos, por retirar, y que conste, señor presidente, que yo tengo una propuesta de retiro de 3 UITs. O sea, no estoy hablando solamente desde el punto de vista de los aportantes o no aportantes. No, estoy hablando también como Ahora, esa propuesta fue hecha, quiero que quede claro también, en un contexto coyuntural muy especial, cuando la gente sí necesitaba, digamos, el recurso de manera inmediata. Por lo tanto, me parece a mí de que alguien dijo acá de que es urgente, necesario, imprescindible. Perfecto. Pero si el retiro favorece el consumo, un consumo básico, y no el fortalecimiento del emprendimiento, simplemente va a retirar y eso no va a ser posible, pues, que se pueda recuperar de una manera tan rápida, ¿no? Y después reclamamos una pensión digna. Pero una pensión digna, señor presidente, con todo respeto, es el resultado de un ahorro esforzado, sacrificado, constante y permanente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Germán Tacuri. Muchas gracias, presidente. Y el saludo a todos los asistentes. Cuando se discute este tema, sinceramente, se toma como un tema crucial para el país. Y esto, qué bien que lo estemos discutiendo en la Comisión de Economía, qué bien que se haya puesto en discusión a nivel nacional y porque es un tema de responsabilidad social. Y ahí se han acercado muchos a despacho para decir, haga un proyecto de ley de retiro, no solamente de 4, sino de 6 o de 8, o en algunos de repente todo. Y ha habido diferentes posibilidades. Pero una cosa es ir en favor del torrente y otra cosa es caminar con prudencia. Prudencia significa también qué le ofrecemos al trabajador que ha de retirar todo. Y ahí va por ese tema de nuestra responsabilidad social. Ser congresistas también nos da el espacio para poder actuar con mucha responsabilidad, ¿no? Yo la otra vez cuando participaba, la invitada también le manifestaba, ¿no? ¿Cuánto es el monto que se debía tener como aporte para tener una pensión de 2.000 soles? Y nos dijo 350.000 más o menos que debía ser. A grosso modo sacó el cálculo, ¿no? Y entonces, ahí las AFPs también deberían hacer una especie de información y todo, si es real esa información, pero sea lo que fuere, qué bueno que usted como presidente esté llamando a todos los sectores que tienen mucho interés y que podamos llegar a consensos. Y estos consensos nos van a dar la responsabilidad social que como congresistas tenemos y como autoridades tenemos. Gracias, presidente. Muchas gracias por su participación, colega Germán Tacuri. Colega Elías Varas. Muy bien. Concluye el rol de oradores. Señora Prialé, tiene 5 minutos para responder como última intervención. Estos 5 minutos van a ser exactos. Señora Prialé, les solicito pueda ser breve y sintetizar para que pueda responder lo que los congresistas han solicitado.
Gracias, señor presidente. Por su intermedio, ante la consulta del congresista Anderson, ¿no? Que nos habla de la rentabilidad negativa de los fondos de pensiones que fueron, me parece que en 4 periodos de 30, ¿correcto? Es importante mencionar que cuando se crea el sistema privado de pensiones, los primeros 3 años fueron, se recordará, de rentabilidad negativa, porque era una inversión. En consecuencia, la primera afirmación por su intermedio, señor presidente, de que las AFPs nunca han perdido, no sería todo correcto si tomamos en consideración los 30 años de existencia. Los 3 primeros años, esa información pública, hubo una inversión y por lo tanto hubo una, digamos, pérdida o no ganancia del capital invertido, porque obviamente el proyecto tendría que empezar a ser rentable a partir del 4º o 5º año. En otros países, como por ejemplo Chile o México, que ocurrió un efecto similar, ¿no? El retorno se comienza a dar también a partir del 5º o 6º año. Entonces, ese como primer comentario, si se quiere, histórico. Pero más allá de eso, por su intermedio, señor presidente, el negocio de las AFPs es un negocio, si se quiere, que tiene un objetivo fundamental. Por lo tanto, las AFPs forman parte de la seguridad social de nuestro país, como lo ha mencionado el congresista Anderson por su intermedio, señor presidente, pero además existen otras herramientas de ahorro para la jubilación, como puede ser en este caso la ONP, Pensión 65, la propia hipoteca inversa, que está en proceso de reconvertirse o de discusión. Y creo que es fundamental que existan distintas fuentes de financiamiento, dado que la forma como los trabajadores se emplean en nuestro país también es muy distinta y muy diversa. Si nosotros analizamos el ROE o la rentabilidad sobre el patrimonio obtenido por las gestoras de fondos en los últimos 30 años con otras empresas del sistema financiero, como por ejemplo el caso de los bancos o el caso de los seguros, estos ROEs, que son rentabilidad sobre patrimonio, son similares, señor presidente. Entonces, por su intermedio, atendería las 2 consultas del congresista Anderson. En atención a la consulta del congresista López, que menciona la importancia de responder las preguntas puntuales, a la pregunta, señor presidente, de las utilidades o la rentabilidad, que también creo que va a otra pregunta que viene posteriormente. En los últimos 30 años, la rentabilidad promedio del sistema privado de pensiones en cuanto a fondo para el afiliado ha sido 10.6%. Mientras que la rentabilidad promedio para la gestora en el mismo periodo de tiempo ha sido 10%. De manera tal, señor presidente, que con eso estaríamos respondiendo a la pregunta que se había formulado. Con relación a las preguntas del congresista Luna, creo que, señor presidente, tenemos coincidencia en bastantes temas respecto a la necesidad de hacer una reforma de pensiones. Yo no sé si el sistema lo hizo tan tarde, porque yo recuerdo que en el año 97 la Superintendencia de Seguros emitió un documento de investigación en coordinación con la industria de ese momento, donde hablaba de la importancia de incluir a los trabajadores independientes e informales y plantea algunas herramientas de política pública que lamentablemente nunca fueron tomadas en consideración. Y hoy día, señor presidente, es fundamental, por su intermedio, como señala el congresista Flores, que la reforma de pensiones se dé de manera responsable y pensando en el futuro, ya no sé si de nuestros hijos o de nuestros nietos, de los que queden en nuestro país, de los que habiten en nuestro país. El congresista Luna hablaba también de la importancia, por su intermedio, señor presidente, del retiro de los 4 ITs. Nosotros ya lo hemos mencionado, señor presidente, se ve en esta lámina a una persona que se encuentra afiliada al sistema privado de pensiones y que recibe una remuneración mínima vital, le tomaría aproximadamente 12 años de su vida volver a ahorrar 4 ITs. Entonces, creemos que en realidad destruir el sistema de pensiones, el privado, por su intermedio, señor presidente, no contribuye a construir un nuevo sistema. Luego el congresista Bellido hablaba de la importancia de tener pensiones, ¿no? Perdón, me estoy poniendo... Ah, no, el congresista Luna, sí, también, bueno, acá con este Bellido, perdón, hablaba de los 20 años, 30 años, y ya le respondí, ¿no? La rentabilidad de las AFPs para las gestoras ha sido 10% y para el afiliado 10%, porque debemos recordar que el fondo de pensiones es independiente del dinero que se administra o que forma parte de los ingresos de las gestoras de fondos. No sé si me estoy olvidando de algo, señor presidente. No, señora. Sí, perdón. El congresista Takuri había hecho un par de comentarios y ya con eso termino. El congresista Takuri hablaba de la importancia de mirar las cosas de manera reflexiva, ¿no?
y el comentario que hizo la superintendencia respecto a que con 350.000 soles se obtiene una pensión estimada de 2.000 soles. Y en relación a eso, mencionaba, señor presidente, que cada una de las administradoras de fondos de pensiones tiene un simulador de pensión. Nosotros tenemos también varios cursos de gestión financiera y vamos de la mano con los otros gremios para impulsar proyectos de educación financiera en los colegios, pero sin duda es un tema del cual se tiene que seguir abordando. Muy bien. La congresista Limachi me ha alcanzado una pregunta que le voy a dar 30 segundos para que nos pueda responder, que me parece muy importante hacerla. Cuando el afiliado fallece, ¿a dónde va su dinero? ¿Es otorgado mediante pensiones mensuales a sus beneficiarios al 100%? Esa es su pregunta. Por su intermedio, señor presidente, muchas gracias por la pregunta. Cuando una persona está trabajando y fallece, ¿no? Reciben sus deudos una pensión que se denomina pensión de sobrevivencia. Esa pensión de sobrevivencia es de 42% para el cónyuge, si es que solamente tiene cónyuge. Si es cónyuge con hijos es 35%, por cada hijo menor de 18 años 14% y por cada padre dependiente 14%. Esa estimación se realizó, volvemos a la época del año 1993, señor presidente, y requeriría obviamente ser revisada si es que el regulador tuviese las facultades para hacer cambios estructurales y paramétricos rápidamente, pensando en ese momento en que un grupo familiar tenía una esposa o esposo y dos hijos menores de edad, o una esposa y esposo y un padre o dos padres dependientes, de manera tal que la tasa de reemplazo en promedio sumaba aproximadamente el 70%. Bien. Mi conclusión no regresa del 100%. Muy bien. Terminamos la exposición. Agradecemos la intervención de la señora Priale y le invitamos a retirarse de la sala cuando le estime pertinente. Muchas gracias. Siguiente punto. Tenemos en la agenda la ley que autoriza el retiro facultativo de los fondos afiliados en el sistema privado de pensiones hasta por 4 UITs, a cargo del colega congresista Guido Bellido, a quien le solicitamos exponga por un plazo de 5 minutos. Señor congresista Bellido, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. A nombre de todos los afiliados, le agradezco por haber agendado y el día de hoy vamos a sustentar el proyecto de ley número 4992, proyecto de ley que autoriza el retiro facultativo de los fondos de los afiliados en el sistema privado de pensiones hasta por 4 UITs. Presidente, el objetivo del presente proyecto de ley es autorizar de manera extraordinaria a los afiliados del sistema privado de administración de fondos de pensiones el retiro facultativo de fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización hasta por el monto de 4 UITs como se establece. ¿Está bien? Analizando un poco la situación económica en la que nos encontramos, señor presidente, nuestro país en el escenario actual enfrenta una grave crisis económica conforme se evidencia en la data histórica del crecimiento del PBI. Al presente año hemos visto cómo esto ha afectado la economía de las familias. Asimismo, los peruanos venimos afrontando el impacto económico y social del fenómeno Yaku, el fenómeno del Niño, la agudización de la desaceleración de la economía, los problemas de conflictos políticos que se han generado en el país, hechos que vienen afectando gravemente a la economía familiar, no teniéndose por parte del gobierno una política clara de reactivación económica o similar que permita dar frente a este problema. Desde mayo del presente año, en la Comisión de Economía, en el anterior periodo legislativo, el ministro de Economía, al margen de reconocer la gravedad de la situación de la economía peruana y la necesidad de tener mecanismos y formas de poder
suplir esta situación tan grave, no se ha tomado en cuenta y no se ha presentado planes que pueda de manera individual a los trabajadores de darle el soporte que se requiere. Y además no se ha visto los compromisos durante el anterior periodo legislativo de alguna acción para poder rescatar, como se puede decir, a los trabajadores que se encuentran con grave crisis económica. Siguiente, por favor. Por tanto, presidente, corresponde precisar que el problema económico tiene sus antecedentes más próximos a la coyuntura nacional y obviamente a las contradicciones que se han generado en el país el año pasado y parte de este año, hechos que, según el titular del Ministerio de Economía, han generado grandes pérdidas económicas en distintas regiones. El Producto Bruto Interno afecta un aproximado de 2.150 millones, de los cuales 1.000 millones se dieron en el mes de diciembre del año pasado y otros 1.150 millones en los primeros meses de este año. Otro factor a considerar es el desempleo en nuestro país. Para mayor detalle, según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, a nivel desagregado, tenemos que durante el primer trimestre del 2023, la ciudad con mayor tasa de desempleo fue Puno, con un 15.3%. La siguiente fue Huancavelica, con 15.2%, Moquegua, 14.8%, por otro lado, entre otras ciudades, regiones que han sido afectados duramente en este proceso. Siguiente, por favor. Como antecedente, precisamos también que se han emitido medidas de retiro previos que fueron útiles para dinamizar la economía familiar y para dar soporte a la situación que se atraviesa en los hogares de cada uno de los trabajadores y ciudadanos nuestros. Dinamizar la economía nacional, compensar la necesidad de aquellos que perdieron su empleo, siendo la medida un elemento paliativo de la economía. Ante los efectos de las protestas sociales que afectaron gravemente los diferentes sectores de nuestro país y principalmente el sector turismo, y por supuesto en la región del Cusco, de donde provengo, ha sido una de las regiones también duramente golpeado, por lo que la coyuntura actual económica y social previamente detallada amerita y justifica la habilitación de liberación voluntaria de hasta 4 UITs de fondos de capitalización individual de cada afiliado al sistema privado de pensiones. La liberación de estos fondos de pensiones, presidente, va a permitir afrontar las pérdidas económicas y dinamizar la economía familiar o local, satisfacer las principales necesidades de los trabajadores que perdieron el trabajo, afrontar el desempleo en los hogares y accediendo a servicios de salud y educación y cumpliendo compromisos económicos que tienen también con financieras y demás y deudas que se han adquirido durante este periodo. El presente proyecto de ley no irroga gasto adicional al erario nacional. Por el contrario, este proyecto va a permitir dinamizar la economía que se ha visto afectada por las protestas sociales y por la situación económica internacional. Aunado a ello, se está estableciendo un retiro progresivo en 4 armadas, por lo que no se realiza una obstrucción a la liberación de los fondos. De la misma manera, la aprobación del presente proyecto de ley al liberar los fondos de pensiones permitirá satisfacer las principales necesidades de los afiliados y su familia. Asimismo, se permitirá a los afiliados adquirir liquidez, dinamizando de este modo la economía nacional. Siguiente, por favor. Presidente, como se ha visto, en realidad ya se ha tenido experiencias anteriores. Considero, presidente, que frente a más de 10 iniciativas
debería de priorizarse y exonerarse de todos los trámites que corresponden por ser urgente inmediato, y de esa manera al mes de noviembre prácticamente ya podemos tener aprobado y los primeros retiros se puedan dar antes de fin de año para que nuestros hermanos puedan tener un soporte de estos fondos que pertenecen a ellos. Son fondos personales de los trabajadores. Ruego a usted, señor presidente, que nada le detenga este propósito de darle esta posibilidad. Yo he conversado con bastantes hermanos trabajadores quienes pues exigen que el Congreso pueda escuchar esta voz que a nivel nacional en este mismo momento deben estar pendientes de la aprobación inmediata. Presidente, hagamos todos los esfuerzos. Yo creo que nadie en el Congreso de la República va a negarle a cubrir las necesidades básicas a los trabajadores. En realidad, esto va a ser, presidente, este retiro va a significar un plato de comida, pagar deudas, pagar alquileres, es gasto corriente, porque esto genera a las familias situaciones incluso de salud graves en su ejercicio y en el devenir diario, porque son responsabilidades que por toda la situación que acabamos de describir no se han podido cubrir, por N cosas. Por tanto, presidente, le agradezco a nombre de todos los afiliados que me haya permitido sustentar y esperamos el predictamen favorable en el tiempo más breve. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Bellido. Estamos trabajando en todos los dictámenes. Este proyecto usted sabe que es complejo y tenemos opiniones distintas, pero la intención de la comisión siempre va a ser auxiliar a todos los más necesitados. Le agradecemos, congresista, por su participación, por haber aceptado las normas de la comisión y haber venido a sustentar de manera presencial. ¿Algún congresista tiene el uso de la palabra, quiere desea el uso de la palabra? Siendo yo un tema bastante debatido también al momento con la invitada de hoy. Los congresistas, debido a que la sala tiene ya varias reuniones pactadas y tenemos un tiempo breve, vamos a solicitar la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados con el quórum de reglamento en la presente sesión. Si no hubiera observaciones, se dará por aprobada. Ha sido aprobada siendo las 12 horas y 27 minutos. Se levanta la sesión.